Este es uno de los cruces de frontera más fáciles que he hecho en toda mi vida. Amigos, estamos en Isla Colón. Esta es la isla más grande de Bocas del Toro. De hecho que si no es porque me acabo de bajar de un bote ahí al otro lado, no pareciera que esto es una isla. Vean cómo hay comercio, cómo hay hoteles, restaurantes y demasiados carros. Vean también conforme vamos caminando y alejándonos un poco de lo más turístico que está por allá, están las casas de los locales, porque esto no son solo hoteles y restaurantes. Aquí también vive gente. En Bocas incluso escuché que hay personas nativas aquí que pertenecen a los Nubeyuglés. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. Nos encontramos en Costa Rica, nada más vean lo verde que son estas calles. Eso significa que estamos en el país y nos vamos a ir para Panamá. Nos vamos a ir por tierra, pero por una frontera que es menos concurrida, que es la frontera de Zigzaola, es la frontera que está en el Caribe. Resulta que este viaje se armó de repente porque llegué a la casa y estaba conversando con mis papás qué hacíamos, para dónde nos íbamos para pasar tiempo juntos. Y nos vamos a ir para Bocas del Toro. Aquí voy con mis papás. Esta es mi bella madre, mi bello padre, que me va a acompañar en este viaje. Así que al ser un lugar como poco concurrido y un destino tan famoso, realmente aquí al menos en el país es sumamente famoso ir a Bocas del Toro. Entonces les voy a enseñar qué tan caro va a ser llegar hasta allá. Les voy a ir contando todos los pasos que hay que seguir. Para empezar, les puedo decir que no saqué el permiso para cruzar el carro porque siento yo que no vale la pena. Vamos a llegar a la frontera y es como una hora lo que hay que recorrer en carro para llegar a la lancha que hay que tomar para ir a Bocas del Toro, que para los que no saben qué es Bocas del Toro, es un archipiélago, un lugar lleno de islas paradisíacas, que ya lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces no le saqué el permiso y el único requisito que siempre hay que pagar y hay que tener son los impuestos de salida del país, los impuestos de salida terrestre, creo que son. Es facilísimo pagarlos, simplemente van a Google o al navegador y escriben pagar impuestos de salida BCR y en la primera página, que fíjense bien nada más, va a aparecer la página del Banco de Costa Rica, donde sin necesidad de tener cuenta en el banco ni mucho menos, ustedes pueden hacer el pago del impuesto de salida. Meten ahí la cédula y pagan $8 de impuesto. Dicho esto, vámonos a ver con qué nos vamos a encontrar en este camino. Lo primero que hay que saber es que hay muchísimas maneras de llegar a Bocas del Toro. Incluso creo que ya hay vuelos directos desde San José, desde la capital de Costa Rica, hasta Bocas del Toro. Pero como nosotros vivimos relativamente cerca en carro, son como 6-7 horas manejando hasta la frontera. Y además nos gusta siempre irnos metiendo por todo lado, entonces nos vamos a ir en carro. Creo que ya no llegamos hoy. Son como 280 kilómetros lo que tenemos que recorrer. Y desde San José son como 250 kilómetros si se quieren ir en carro también. Además, a lo que tengo entendido, existe la posibilidad de irse en bus tomando un montón de tramos, eso sí, o de tomar algún tour organizado que ya les organice todo hasta allá. Desde hace algunos años, creo yo, y en la actualidad, hay que armarse de paciencia para venir a Limón, para venir a las playas de Puerto Viejo y para ir a esta zona que vamos, porque están construyendo una carretera nueva que tiene ya muchísimo tiempo. Yo creo que ha avanzado bastante. Yo no paso mucho por aquí, pero las últimas veces que pasé me acuerdo que no estaba así. Por eso es que se ve maquinaria y que hay como muchísimas presas, muchísimo tráfico, hay que ir bien despacio. Pero también es que es como una obra muy grande. Vean, por ejemplo, ahí hemos pasado un montón de puentes nuevos y de cosas nuevas que están haciendo. Entonces, ojalá lo terminen pronto, pero tienen que saberlo si vienen para acá. Que el camino con todas esas construcciones y todas esas presas se hace larguísimo. No sé cuántas horas tenemos, pero finalmente estamos en Limón. Y eso solo significa una cosa, amigos míos, vamos a comer mogambitos, que si no saben qué es, ya se los voy a enseñar. Y se lo voy a enseñar a mis papás también, que no conocen el mogambito, que es esa falta de cultura limonense. Y aquí tenemos ya los mogambitos. Por favor, vean esta belleza. Siempre que vengo aquí compro de esto. Parece pollo frito común y corriente, pero tiene un empanizador aquí caribeño delicioso. Y además el mogambito de verdad lleva de todo. Básicamente, no sé por qué no me lo pusieron en la bolsa,
bolsa, la verdad, una falta de respeto. Pero ya lo vamos a poner, vamos a empujarle todo esto, todo se mezcla. Pero eso sí, me fallaron los cálculos. Estoy desactualizado con los precios actuales. Esto se compra por peso, entonces pedí 2000 y es esta bolsita. Esto va a alcanzar para un pedacito de pollo cada uno, pero ya casi vamos por más. Este es el proceso, ya procedimos a empujarle todo el chile. Básicamente esto está inundado. Si ustedes ven por ahí, eso que hay ahí es chile. Y ahora le empujamos la salsa de tomate y la mayonesa. Ahí me perdonan la comparación, pero básicamente que esto quede como una vomitada. Se procede a mezclar y ya está listo. Ahora sí, por favor, honorable dama, pruebe el pedacito de magambito ahí, mami. Bueno, a mami le gusta de hecho que en la casa nos gusta el chile, entonces por eso es que le metemos duro al chile. Pase adelante, por favor. ¿Qué dice, mami? No, pero no se equivocó. Está muy bueno. ¿Verdad que el empanizador es diferente? Demasiado diferente, muy bueno. ¿Qué dice, pa? El sabor y la textura. Está bueno, ¿ah? Traiga más. Vamos a tener que ir a comprar otra bolsa. Definitivamente delicioso. Nos cayó la noche en Puerto Viejo. Ya estamos aproximadamente a 1 hora de la frontera, pero decidimos quedarnos aquí porque este es uno de los lugares más turísticos de todo Costa Rica, se podría decir. Es casi que lo más famoso de todo el Caribe. Entonces, ya que nos vamos a quedar por aquí, les dije a mis papás que fueran a comer primero para contarles algo. Ellos no lo saben, pero acabo de reservar un lugar que siempre había visto en internet super tuanis aquí en el Caribe para venir en pareja, no para mí solo. Entonces, les reservé un domo. Ellos todavía no saben que van a dormir ahí. Vamos a comernos un rice and beans, obviamente, y después vamos a ver cómo reaccionan. Si no, ya encontré unas cabinillas ahí que están baratas. Ahí nos quedamos hoy, mañana salimos temprano. Aquí parece que hay de todo. Sí, aquí es donde se puede a uno. Aquí es donde me marca el mapa que están ¿Qué? las cabinillas. Qué miedo. Eso está bien adentro en la selva. Estamos camino equivocado, Chris. Qué miedo. Yo soy demasiado malo dando sorpresas. Bájense, dicen que hay que entrar aquí. Este es el domo en el que van a pasar la noche hoy. Ah, es que aquí hay una entrada. Vale a ver primero cómo es la cabina y si no nos vamos. No era mentira, yo lo reservé para ustedes. Precioso está. Qué susto. Creyeron que nos iban a ganar aquí. Yo pensé que esto era camino equivocado. No, yo lo reservé para que se queden aquí hoy. Ay, mira, ahí tenemos una visita. Para que se peguen hasta un chapuzón. Uy, qué miedo. Mira, Vean si no estamos en la naturaleza. Dale a verlo por dentro, a ver cómo es. Ya está, yo me quiero quedar aquí. ¿Dónde se queda? Tía, yo busco un sillón ahí donde dormir. No, aquí mismo. No, yo reservé otra habitación. Siendo la luz ahí. sí, esto es una divinura. ¿Te gusta más? Está precioso, mi amor. Qué lindo. Ve, ahí está aquí. Se abre. No, sí está hermoso, la verdad. ¿Verdad que sí? Sí. Y aquí atrás está el baño. Sí, ya vi. Uy, no, hasta el baño. Hasta quedan ganas de bañarse aquí. Y busca que uno va a tener que suspender, busca que Ya no nos vamos. No, y falta un detalle también aquí. Esto también está reservado, esto está incluido. Es una botella de vino. Dios. Para arrancar el viaje como se debe. De mí para ustedes. Ay, gracias, mi amor. Ya vieron el domo en el que se van a quedar mis papás y vean esta habitación, vean qué belleza. Aquí hay cocina, por aquí hay refri, baño. Yo solo renté un cuarto, esto es para 8 personas, por allá caben como 6 y aquí caben 2. Igual tiene piscinita y vean la habitación por dentro, está perfecta, lo que se necesita. Este lugar a mí me gusta bastante, la verdad. Yo anteriormente ya he venido aquí. Cuando vengo a Puerto Viejo normalmente me quedo por aquí porque tiene buenos precios para lo que ofrece, que está súper tuanis, y además para estar en uno de los lugares más turísticos de Costa Rica. Aquí tienen villas que van desde los $100 para 4 personas. Son como 15,000, 16,000 colones por persona por noche. Y el glamping que está por allá, en el que se están quedando mis papás, que hay varios por ahí, están como desde los $120, me parece, como de 120 a $150, dependiendo de la temporada, incluyendo la botella de vino, el café y el desayuno para pareja. El contacto de este lugar se los voy a dejar en la descripción. Les quiero contar algo que no sé si ustedes ya han ido notando a lo largo de ayer y ahorita en la mañana. Y es que el tiempo está
relativamente feo. Si ustedes logran apreciar, hay nubes negras, el día está gris y eso es algo que siempre hay que tener muy en cuenta para visitar esta zona del país y para visitar también, por ejemplo, Bocas del Toro, que está en el Caribe, aquí al otro lado, en el país vecino, en Panamá. Siempre que vayamos a visitar estos lugares hay que revisar el tiempo, revisar si no va a venir una onda tropical o si no va a estar lloviendo, porque nos puede arruinar las vacaciones. Entonces, según lo que estuve investigando ayer y hoy, eran los días lluviosos. A partir de mañana debería hacer sol. Eso no es tan certero, pero tenemos más probabilidades de que nos vaya bien. Ahí ya nos daremos cuenta. Por ahora, vámonos para la frontera, que ya estamos a 1 hora aproximadamente aquí de Zigzaola. A ver qué pasa. A ver qué nos vamos a topar por ahí para cruzar al otro lado. No sé si esto es una mala o una buena señal. Díganme ustedes. Aquí dejé el carro y ahorita que me vengo a subir, iban unos monos pasando aquí arriba por las ramas y se cagaron casi encima, pero no encima. Aquí, allá, por allá atrás. Pero esta vez, a diferencia de en Nosara, no se le cagaron encima al carro. ¿Será eso buena señal o habremos estado demasiado cerca del peligro? Díganme ustedes en los comentarios. Estamos a 4 kilómetros de Zigzaola. Yo tengo aquí, pero años de no venir, ni siquiera recuerdo cuándo fue la primera y última vez que vine. Y lo que nos encontramos alrededor del camino desde que empezamos a llegar a la zona de Limón es banano. Es como lo más característico de esta zona y de este banano, que es de ciertas empresas. He visto en casi todo el planeta, en Asia, en Europa, y de hecho que allá es carísimo. También me ha llamado bastante la atención que las casas en esta zona son elevadas, porque como que aquí cuando llueve fuerte se desbordan los ríos, esto es muy plano, entonces todo se inunda. Ahorita pasamos una escuela que ya fue construida en cemento y todo, de una vez elevada para evitar ese problema. Vean, así está la cuestión. Ya alguien nos recibió aquí, nos orientó más o menos. Si seguimos directo es para ir a la frontera, entonces la verdad no sé si este desvío aquí está permitido, pues es la única salida que hay y me dijeron que lo agarrara así. Entonces aquí salimos, ya esta es como la ciudad aquí de Zigzaola, al lado de Costa Rica. Aquí vamos a salir y nos vamos a desviar por el túnel. Vean, allá está la persona todavía dirigiéndonos. Hay bastante comercio por aquí. Aquí tiene que pasar de todo porque el lado de Panamá es muy barato y ya sabemos que aquí en Costa Rica es más caro. Entonces me imagino que tiene que haber mucho comercio de allá para acá. Vamos a buscar ese túnel que me dijo la señora para ir a buscar un parqueo público donde dejemos el carro. Aquí está puramente. Le pasamos por abajo a la calle, cruzamos al otro lado y bueno, ahí dice parqueo. Ese es el parqueo público en el que vamos a dejar el carro todos estos días que nos vamos para allá. Ya casi les digo cuánto vale y qué tan seguro está. Aquí está el parqueo. Ya nos abrieron los portones, seguro la señora les dijo. Y se ve bien, la verdad. Está como privado, hay una persona cuidando. El techo yo no sé qué tanto nos cubra, pero aquí nos vamos a parquear. Me está diciendo el muchacho que nos atendió aquí que este parqueo vale 5,000 la noche y que hay otro que vale como 6,000. Entonces nos mandaron al bueno. Y además el muchacho nos está ayudando como del mismo servicio de quedarse aquí en el parqueo con toda la información. Ya me contó que es bien fácil, la verdad, llegar a Bocas. Vamos a cruzar y ya les sigo explicando cómo va a ser la situación. Aquí les presento a Freddy, que es el que nos está ayudando ahorita. ¿Qué me dice Freddy? ¿Pura vida? Todo bien, todo bien. Freddy, de hecho venía yo antes viendo en el camino que todo aquí lo construyen en segunda planta. De hecho, que vean aquí, el Zen que tenemos al frente está en segunda planta, el supermercado que está por allá atrás está en segunda planta. Correcto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todo se construye en doble planta. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hay mucha lluvia, el río se crece y se sale sobre todo el pueblo. No hay lugar donde no llegue el agua, ¿verdad? Entonces todo el mundo construye pensando en la doble planta para poder proteger sus cosas, sus bienes. Y tenemos este muro que es donde ubicamos, digamos, los vehículos, todas las cosas de valor que se puedan subir sobre el muro, porque aquí el agua normalmente, pues, cuando es altísimo ha llegado hasta 2 metros, 3 metros. Entonces logramos ahí ubicar las cosas de valor y todos los vehículos. Los animales, todo tienen que echarlo afuera. Chanchos, vacas, bueno, por decirlo así, ¿verdad? Como decimos nosotros aquí en Costa Rica, cerdos, vacas, los perros, todo lo traemos aquí arriba y para protegerlo. Algunas fincas también lo que hacen es que construyen sus propias montañas y ahí suben los animales. Qué increíble, ya casi vamos a pasar
pasar por el río que se desborda, uno de los ríos que se desbordan. También es curioso al lado tico encontrarse tanta venta de zapatos y de camisetas, porque en teoría lo barato está en Panamá, pero me está contando Freddy que incluso los panameños cruzan aquí y algunos compran zapatos aquí por la calidad, porque este zapato es como de cuero, que es bueno, y el cuero en este lado es un poquito más barato. Y como son zapatos hechos aquí en Costa Rica y en Nicaragua, valen como 25,000 colones, 15,000 colones los escolares. Entonces, a pesar de que allá hay mejores precios, que ya vamos a ver si es verdad que al otro lado hay mejores precios, los panameños también vienen aquí a comprar eso. Este es uno de los cruces de frontera más fáciles que he hecho en toda mi vida y me llama la atención que hemos estado en el cruce de Peñas Blancas, el que es con Nicaragua, y hemos estado en Paso Canoas también, y hay muchísimos más controles, hay policía. En cambio aquí lo único que nos pidieron era el pago del impuesto, que ya les enseñé cómo pagarlo. Si ustedes traen eso ya pago, van directo a que les sellen el pasaporte y no nos revisaron nada, ni siquiera el carro, no habían controles de nada, y ya estamos cruzando. Este es el puente que divide Costa Rica y Panamá y este es el río que inunda toda esta zona por aquí. De hecho que este puente es nuevo, no sé si es en este lugar donde se había hecho un video viral en el que el río una vez arrasó con el puente que había, y ya al otro lado está Panamá. Hacemos el proceso de entrada ya y listo. También estaba viendo yo a Freddy que venía aquí todo tranquilo con nosotros y no selló pasaporte, no le hicieron absolutamente nada. Y yo, Freddy, ¿pero qué está pasando? Vaya para que le hagan el control. Y me dice que es que hay un tratado con Panamá que los panameños pueden entrar 300 metros en territorio nacional sin necesidad de que le sellen el pasaporte, y los ticos también podemos entrar 300 metros en territorio panameño sin necesidad de que nos sellen el pasaporte. Por eso es que el comercio se vuelve tan fácil aquí en la frontera y mucha gente viene a aprovechar los precios que dicen que hay al otro lado, que ya lo vamos a ir a confirmar. Ya me tienen a mí con la intriga. Nosotros, como sí ingresamos para adentrarnos en el país y como vamos a estar varios días en el país, tenemos que ir a Migración de Panamá a que nos sellen el pasaporte ya de entrada para estar en el país. Ya ahora sí estamos oficialmente legales en Panamá, podríamos decir. Y vean qué curioso, el muchacho que nos recibió en el parqueo de verdad brinda eso como un servicio. Yo le ofrecí como una propina por ayudarnos o no sé qué, y me dijo que no, que de verdad es un servicio por usar el parqueo de él y la cuestión. Entonces ya se fue, nos dejó aquí con todos los datos y se fue. Estas bucetillas que están por ahí son las que tenemos que agarrar ahorita, que nos van a llevar hasta el puerto, donde vamos a agarrar un bote que nos lleva hasta Bocas del Toro. Vean, esto sí me está gustando, ya nos estamos entendiendo. Nos topamos un barcito en el que la cerveza está a $1, 560 colones más o menos ahorita que está el cambio. La Smirnoff también en 560. ¿Qué es esta maravilla? Ya no me quiero ir. Y ojo con esto que me pasó ahorita que veníamos entrando, apenas iban a ser las 12, digo yo, venimos bien de tiempo, ahorita vamos a almorzar, qué sé yo. Pasamos al otro lado del puente y van a ser la 1. ¿En qué momento se me fue una hora de vida? Y es que con solo pasar al lado de Panamá, el teléfono automáticamente se pone en hora de Panamá, y aquí es 1 hora más que en Costa Rica, ya cambió el horario. También me estoy dando cuenta que eso de entrar los 300 metros es a conciencia. Y a conciencia latinoamericana no hay mucha conciencia que digamos. Entonces no hay ningún control. No es como que hay un puesto que está verificando que usted haya cruzado 300 metros. Perfectamente aquí uno se puede ir. No se debe hacer, pero no hay ningún tipo de control. Este lugar aquí se llama Guavito. Vean qué lindo. Voy a ir a ver si puedo grabarles aquí dentro un poco de los precios que hay en la frontera, pero les voy a decir una de las cosas más importantes que les voy a decir en este video si van a venir a Bocas del Toro. Y es que ahorita nosotros estamos haciendo esto de esta manera porque no es temporada alta. Probablemente si fuera temporada alta no hubiéramos encontrado ni parqueo, ni transporte para ir al puerto, ni botes para llegar a Bocas del Toro, ni siquiera hotel, porque más adelante les voy a contar, pero estuvo incluso difícil buscar el hotel y no encontré en el que nos queríamos quedar. Entonces si vienen en temporada alta, Semana Santa o qué sé yo, tienen que tener demasiado cuidado con eso, no vaya a ser que se queden sin poder ir. También la frontera es muy famosa por los precios de los perfumes. Yo la verdad no conozco muchos precios, solo uso uno y ese es el que compro, pero por ejemplo esta Náutica está en $16. Son igual como 9,000, 10,000 colones. El Jagger de botella, que es casi 1 litro, en $12, son como 7,000, y este me lo llevo. Este es de mis favoritos. El whisky Black and White de litro, igual como en 7,000 colones, $12. Yo creo que sí hay muy buenos precios por aquí, al menos en todos estos licores que nos estamos encontrando, y muchos tienen promociones si usted compra más cantidad. Por ejemplo, aquí uno vale $6 y 2 valen 10. En esto yo no tengo ninguna referencia, pero por ejemplo esta secadora de pelo
en $44. Un bloqueador de una marca que normalmente es bien cara en $17, unos 9,000, 10,000 colones, 240 mililitros. Vean esta maravilla. Llevar, por ejemplo, Smirnoff en caja de 24 sale como a 580 colones cada Smirnoff, y allá en Costa Rica valen como 1,100 si no me equivoco. Ahora ustedes se pueden preguntar, si el negocio es tan bueno, ¿por qué no está aquí todo el mundo comprando aquí y llevando en cantidad para allá? Es porque no es tan simple. De hecho, que yo sepa, incluso no es ni permitido llevar cosas. Puede que dejen a la gente meter 2 litros, 3 litros de licor, por ejemplo, 24 cervezas, que se vea que es como para consumo personal, pero así ya para negocio, comprar aquí y llevar allá, no es tan simple. Ya sería una importación y tiene que pagar impuestos y toda la cuestión. Por eso es que no es como un negocio así tan simple. Es barato y todo, y tuanis cuando uno viene y pasa por aquí y aprovecha y se compra algunas cosillas, pensaría yo. Ahora sí, una vez que se llega aquí, que se cruza la frontera y todo, ya les conté que por allá hay colectivos que uno puede agarrar a $10 por trayecto, según lo que me contaron. Usted paga $10, se monta ahí en un colectivo en el que se sube más gente y lo llevan hasta el puerto donde se toma el bote. Pero también se puede negociar con la misma gente de ahí o con taxis, siempre teniendo mucho cuidado. Nosotros tuvimos la referencia de Freddy, que nos dijo, pueden negociar con estas personas de confianza. Entonces aquí en un restaurante que nos encontramos, negociamos con un gallo y nos dejó el transporte en $40. Entonces, como somos 3, nos sale casi como pagar un poquito más de $10 cada uno. Aquí vamos con el Oscar, que es el que nos va a llevar hasta Almirante, y me está diciendo que son como 40 minutos más o menos de recorrido, que fuera más rápido si la calle estuviera buena, o sea que la distancia es corta, pero ahorita son como 40 minutos, y en el camino hay un pueblo que es como el más importante de toda esta zona, que se llama Changuinola. Llegamos a Puerto Almirante y justo vean qué suerte, ahorita que llegamos está saliendo un colectivo. Aquí también salen botes colectivos, esto es muy turístico, entonces se llena de diferentes personas y está bien barato, la verdad, ir para allá. Yo creí que iba a ser más caro. Así es la situación aquí, la gente simplemente llega, compra el boleto en diferentes empresas que hay. Esta es una, y por aquí están los botes. Compramos el pasaje y nos vamos en un bote de estos para Bocas. Y me está diciendo el muchacho que solo la ida vale $6. Entonces, si compráramos ida y después la vuelta allá, serían $12. Y si compramos ida y vuelta de una vez, nos salen 10. Nos ahorramos 2. Y la vuelta es sin definir. Allá definimos en qué fecha nos queremos devolver. Entonces, está tuanis. Es como 1 hora o 45 minutos en bote, dependiendo, para llegar hasta la isla. Me dijo el capitán que normalmente los botes salen como cada media hora y que el último sale a las 6 de la tarde para que no se vayan a quedar botados. Amigos, estamos en Isla Colón. Esta es la isla más grande de Bocas del Toro. De hecho, que si no es porque me acabo de bajar de un bote ahí al otro lado, no pareciera que esto es una isla. Vean cómo hay comercio, cómo hay hoteles, restaurantes y demasiados carros. O sea que tiene que haber un ferry. Esto es una isla, es la única manera en la que pueden llegar todos estos carros. No sé si habrán turistas que se vienen en carro, porque sé que esta isla es muy grande y se puede recorrer y se puede llegar a algunas de las playas principales en carro. Pero igual hay transporte público y un montón de lanchas. Aquí nos estamos encontrando el hotel en el que nos vamos a quedar. Vean esta belleza al frente del mar. Espero que desde allá arriba se logre ver la playita que está por ahí. Decidimos los primeros días quedarnos aquí en Isla Colón para primero ver cómo es la cuestión, porque como les digo, no tenemos nada planeado. Entonces queremos ver cómo es, qué hay cerca. Aquí es donde se consigue todo más fácil, todos los tours y los transportes. Entonces vamos a explorar un poco Bocas del Toro en los próximos días y a ver qué otra isla nos gusta, porque creo que aquí hay más de 200 islas o algo así. A ver cuál nos gusta para ver si nos movemos a otra. Este me dijeron en la recepción que es uno de los hoteles más antiguos de Bocas del Toro. La verdad es que está bastante tuanis. ¿Les gusta? ¿Le gusta, Claro, pa? es un hotel totalmente colonial. Se ve como antiguo, ¿verdad? Sí, antiguo, pero está muy lindo.
Sí, me estaban diciendo ahí, yo no lo sabía. Esto era de lo poco que había disponible. Al parecer está llenísimo, a pesar de que es temporada baja, fue de lo poquito que encontramos. Y este hotel con todo lo que les voy a enseñar, con estas 2 camas, vamos a ver qué tal está el baño. Ah, pero tenemos tina y toda la cuestión. No, sí está bien bonito, la verdad. Tina, agüita caliente. Este hotel para los 3, 2 noches nos costaron $255 más o menos. En colones son como 75,000 colones la noche aproximadamente. Pero somos 3, entonces está bien, con desayuno incluido además. Vean, este es un proceso que yo no sé si ustedes habían visto alguna vez en la vida. Yo no me lo había cuestionado hasta ahorita que lo estoy viendo. Así es como se limpian los botes. Es demasiado costo, obviamente, sacarlos a la tierra. Entonces, él se pone el snorkel y lo limpia ahí mismo en el agua. Vean, así se hace, por si se lo preguntaban. Obviamente vamos a salir a tener una primera impresión aquí de la isla. Y vean lo clara que es el agua. Yo no sé si mañana realmente esto va a aclarar, porque se ve más gris que mi futuro en el amor, pero la esperanza es lo último que se pierde. Si así está clarita como está el tiempo, imagínense aquí con sol. Podríamos ver cada microorganismo que está ahí en el fondo probablemente. Además, vean lo que les estaba diciendo. Aquí atrás está la calle y de ahí para adentro es la isla. Y aquí, como no hay ninguna propiedad, podemos ver el mar, que si no estuviera pareciera esto una ciudad completamente normal. Al azar vamos a ver los precios aquí de un restaurante que está a la orilla de la calle, a la orilla del mar. Nos encontramos que unos deditos de pescado están en $10, 6,000 colones, deditos de pollo 5,500, el ceviche de pescado en $6, casi 4,000 colones, una pasta con camarones en $14, anda como en 8,000 colones, la langosta entera al ajillo o en lo que usted quiera de 18 a $35, me imagino que depende del tamaño. Y muy importante, la cerveza en $2. Está bien, se está manteniendo el precio de la cerveza. Está bien colorido todo y todas las casitas de madera. La verdad es que está bien bonito este pueblito, está bien bonito caminar por aquí. Papi, ¿cuáles son las primeras impresiones de Bocas? ¿Qué opina? Es una ciudad muy interesante. ¿Qué le pareció la llegada también? No, tiene un potencial de tipo turístico muy bueno. Creo que la gente se ha preocupado también por desarrollar este lugar. Está en plena construcción y los habitantes del lugar reciben muy bien al turista. Eso augura un éxito. Un buen recibimiento. Un muy buen recibimiento por parte de las mismas autoridades. Desde el botero incluso. Por parte de todos los que vienen acá. Los que nos reciban nos han recibido con una sonrisa, amables y pues también con mucho respeto. Eso es importantísimo a la hora de querer desarrollar y llevar un lugar como este a otro nivel en lo que se refiere al desarrollo turístico internacional. Para que tomen nota. Vean, esta es una salida que nos encontramos aquí al mar y al parecer este es el muelle. Aquí están todos los boteros que llevan a la gente a cualquier parte que quieran ir en la isla, incluso a playas o al otro lado, que veo que allá hay otra isla bien desarrollada con buenos hoteles en todo el borde que se llama Isla Carenero, esa que está por ahí. Y aquí a la par hay una disco, dicen que aquí se arma pero miedo. Vean, esta es la disco que estábamos viendo allá, se llama Barco Hundido Discotec. Todos los domingos, After Beach Party. Hoy es como lunes o martes, ya no me acuerdo, pero ya me dieron ganas de quedarme al domingo. Vean, también conforme vamos caminando y alejándonos un poco de lo más turístico que está por allá, están las casas de los locales, porque esto no son solo hoteles y restaurantes, aquí también vive gente. En Bocas incluso escuché que hay personas nativas aquí que pertenecen a los Novegugle, entonces estaría bien interesante la verdad poder adentrarnos por ahí, pero esta zona va siendo un poquito más local, son más casas de la gente que vive aquí. Muchas veces a mí me preguntan que de dónde saqué yo, por ejemplo, agarrar un carro e irme a conocer lugares sin tener direcciones y cosas así. Muy probablemente lo saqué de mis papás. Ellos son los que andan emocionados conociendo por aquí. Yo no les dije que viniéramos a esta zona. Simplemente desde pequeño tengo el recuerdo de que donde lleguemos salimos a ver todo lo que hay alrededor, a conocer cómo vive la gente realmente en los lugares donde uno llega. Obviamente al menos de una manera superficial.
A veces nos vamos bien profundo, pero ahorita al menos de una manera superficial, a conocer las casas de la gente que vive aquí, los oficios de la gente que vive aquí. De andar caminando por aquí llegamos al Parque de la Isla, parece. Se llama Parque Simón Bolívar y está bien bonito, tiene diferentes juegos aquí para los niños. Vi que por allá estaban vendiendo hasta comida callejera. Aquí por este lado nos encontramos un finado. Este tiene que ser, sí, esta es una estatua de Simón Bolívar y unos árboles hermosos y enormes por aquí. Está bien bonito. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. La verdad estoy muy emocionado, un poco preocupado por este cielo gris que no veo así como que vaya a cambiar, pero ojalá mejore. Cuéntenme qué les pareció, si les pareció barato, si les pareció demasiado caro. La verdad yo esperaba que fuera muchísimo más caro llegar hasta aquí. El taxi $10, el bote $10, todo relativamente barato, la verdad. Y hay opciones de hospedaje aquí bastante baratas, incluso hostels. Siempre les he dicho, busquen todas las opciones a ver cuál se ajusta más a lo que ustedes necesitan. Cuéntenme qué les pareció esta guía que casi no hacemos en el canal. Y como última reflexión les quiero contar que yo creo que una de las cosas más hermosas que uno puede hacer en la vida, si le gusta viajar obviamente, es viajar con los seres queridos, ya sean los amigos, los familiares o sus papás si todavía están con vida. Así que estoy muy agradecido con Dios por poder andar aquí con mis papás. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que se le olvidó que era malo para las lanchas y que ahora aquí todo se hace en lancha. Incluso la avenida estuvo grave.